Por lo tanto, estas bielas, que son los elementos, las fuerzas de compresión, al encontrarse en diagonal, generan nuestro tirante. Por lo tanto, de ahí estamos viendo, en compresión el hormigón funciona perfectamente y en tracción sería la ubicación perfecta de la armadura. Primer dato, con esto ya podríamos saber más o menos dónde están las zonas de tracción y las zonas de compresión. Fíjense por fuera la zona de compresión, estos elementos de acá perfectamente podríamos eliminarlos, que sería como el caso de arriba. Una fundación grande, una de las cosas de quitar peso sería quitar todos los elementos que no aportan en la resistencia. ¿Ya? Por ejemplo, una fundación flexible que no cumpla esto, voy a dibujar acá algo exagerado. Una fundación que sea así. Por lo tanto, cuando yo quiera aplicar una biela de compresión, una biela de compresión y una zona de tracción, ¿qué es lo que ocurre? Las cargas que nosotros tenemos aquí arriba se concentran principalmente en la zona del centro. ¿Y qué es lo que se nos genera? Deformaciones diferenciales. Entonces, una fundación superficial rígida, lo que generamos es que todas las cargas se transmitan al terreno y esta reacciona en el cimiento de forma prácticamente homogénea. En una fundación flexible no vamos a tener ese caso. Aquí tendríamos las distintas interacciones del suelo con la estructura. Y ahora aparece el siguiente aspecto. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos en una fundación en donde no tenemos que la distribución de carga sea uniforme? Por ejemplo, en una fundación flexible. Y aquí tendríamos el caso. Entonces, si nosotros decíamos, ¿qué pasa si yo tengo aquí una única carga y esto es rígido? Yo tengo aquí un reparto uniformemente en el terreno. Perfecto. Pero ¿qué ocurre en un caso, por ejemplo, en una zapata combinada o en una viga de fundación, que ya serían de más de dos cargas? Aquí tendremos un pilar, aquí tendremos otro pilar, aquí tendremos otro pilar, aquí tendremos otro pilar. No se nos va a dar la situación de carga uniformemente repartida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener algo así. Bajo las cargas se nos van a concentrar las tensiones. ¿Y cuál es la forma de poder reproducir eso? Colocar resortes. Resortes bajo la fundación. Y esos resortes están directamente relacionados al coeficiente de balasto. Entonces nosotros tenemos un coeficiente de balasto que era, no sé si se acuerdan de un ensayo, en donde yo tenía una placa y la cargaba, y en esta placa yo podía graficar la tensión y graficaba la deformación. Por lo tanto, yo lo que tengo es un estado tensional y una deformación. Y esta sigma versus deformación sería nuestro coeficiente de balasto. Aquí podríamos nosotros obtener el coeficiente de balasto de varias formas. Una de ellas es la que vemos acá, las propuestas por Terzaghi. Aquí tendríamos otra. Y yo les doy alguna más aproximada. Por ejemplo, el coeficiente de balasto de un terreno, aproximadamente, lo podemos dar como la tensión admisible dividido por la deformación admisible. Este sería un número conservador en el que podríamos tener. Por ejemplo, la tensión admisible de un suelo, que serán aproximadamente unos 3 kilos centímetro cuadrado, y la deformación admisible aproximadamente, tomando lo que las recomendaciones de Terzaghi y otros siempre lo llevaron a una pulgada. Por ejemplo, entonces tendríamos 3 kilos centímetro cuadrados, que serían 3.000 toneladas metro cúbico, perdón, 3.000 toneladas metro cuadrado, dividido tonelada metro cuadrado. Entonces, esa tensión admisible que nosotros tenemos acá, que serían 3 kilos centímetro cuadrado, dividido por una pulgada, que son 2,5 centímetros. O sea, aproximadamente esta deformación serían cercano a 1000 toneladas, kilos centímetros cúbicos. Y aquí tendríamos los 2 toneladas metro cuadrado, y estos serían 2,5 centímetros. 2,5
centímetros, que sería 1 pulgada. Esa sería la deformación admisible. Ahí tendrían un orden de magnitud. Por lo tanto, en este caso sería cercano a 1 kilocentímetro cúbico, o que es lo mismo a cercano a 1000 toneladas metro cúbico. Aquí tendríamos zapatas aisladas, hormigonadas contra el terreno. En general, en lo adecuado, tenemos poca deformación horizontal, el terreno trabaja en sus pasivos. Cuando el terreno no nos pueda dar esa verticalidad, entonces tendremos que ir a zapatas con moldaje lateral o encofradas. Zapatas corridas para unir, por ejemplo, zapatas medianeras o de esquina. Aquí tendríamos una zapata combinada, pilares que nacen dentro de la misma zapata. Aquí tendríamos vigas riostras, por ejemplo, veamos, aquí tenemos una zapata medianera clásica, donde tendríamos esta riostra frente a una zapata centrada, lo mismo en el caso de acá. Esas riostras pueden ir en la zona de fundación, o en casos prefabricados pueden ir arriba. Aquí tendríamos el caso, por ejemplo, de zapatas arriostradas confinadas en el terreno. Y una losa de fundación, que ya sería un caso aparte. Fundaciones semiprofundas, pozos de cimentación. Tendríamos 2 casos. Y esos 2 casos serían una fundación en donde lo que tendríamos acá abajo sería un relleno, y aquí tendríamos un hormigón pobre. Y el otro caso que tendríamos es un hormigón armado completo. Aquí subimos su pilar. Y lo demás lo rellenamos con terreno. Con un pozo de fundación del de la izquierda, principalmente estamos trabajando como si fuese un mejoramiento de suelo. Y el hormigón armado lo tenemos en la última parte de arriba. En cambio, este otro sería un trabajo mucho más estructural. Vamos a los diseños estructurales de estas fundaciones aisladas. En primer caso tenemos que ver las cargas, diseño geotécnico de la fundación y el diseño estructural. Ahí, como etapas del diseño, para que lo notemos, lo primero que vamos a hacer nosotros, en el 1, vamos a tener con las cargas que vamos a tener un diseño geométrico. En un segundo nivel vamos a tener una comprobación o diseño geotécnico. Geometría, geotecnia. En el tercero vamos a tener un análisis estructural. Análisis estructural. En el cuarto punto lo que vamos a tener va a ser una propuesta de armado. En un quinto punto vamos a tener una cubicación. Armado. Lo voy a borrar acá. Armado y detalles constructivos. En un quinto punto vamos a tener una cubicación. Y para finalizar, para que se saquen un 7, el punto base sería el otro, un presupuesto. Eso sería un proyecto completo de un diseño de fundación. Diseño geométrico, diseño o comprobación geotécnica, análisis estructural,
armado y detallamiento y detalles, cubicación y el presupuesto. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros es que la tensión máxima tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. Vamos a definir con el estudio de mecánica del suelo la profundidad del sello, los parámetros del suelo. Principalmente los parámetros que vamos a necesitar nosotros son la densidad del suelo, si existe o no existe presencia de nivel freático. Todo lo que tiene que ver con la cohesión, el ángulo de rozamiento interno, va a determinarnos la recomendación que nos entregaron sobre la tensión admisible. O sea, datos que nosotros vamos a tener del estudio de mecánica del suelo van a ser la tensión admisible, el coeficiente de balasto, la profundidad de la fundación, del sello, la densidad y la presencia de un nivel freático. Esos serían los datos que nosotros necesitamos para nuestro diseño. Vamos a evaluar las presiones que nosotros vamos a tener en contacto y vamos a tener que nosotros determinar nuestra carga neta. Por ejemplo, aquí hay algunos conceptos que tiene el Manual de Carreteras de Chile, el volumen 3 del Manual de Carreteras. Dice que para una fundación nosotros podemos tener hasta un 80% de zonas comprimidas y un 20% de zonas traccionadas. O sea, si yo tengo aquí mi fundación y tengo aquí unas cargas, y esas cargas son verticales y horizontales, yo perfectamente puedo llegar a tener un 80% comprimido y un 20% traccionado. En general, y consejo que lo hemos dado siempre en este tipo de análisis, tratar de ir siempre a un 100%. Sobre todo en condiciones sísmicas, dejar alguna excentricidad o dejar alguna zona traccionada no se recomienda. Este es un consejo en recomendaciones que después repercuten en la construcción. Aquí tendríamos, por ejemplo, el diseño geotécnico de una fundación con una carga centrada. Nosotros, ¿cómo vamos a poder determinar este estado tensional? Lo podemos determinar de varias formas. Tomando la ley de Navier, la de los materiales, en donde nosotros sabemos que la carga N dividido por el área más menos el momento o la sumatoria de momentos partido por W. ¿Qué es W? El momento resistente. Entonces vamos a poner aquí que W es igual a B por H cuadrado partido por 6. Otra forma de presentar esto sería, siguiendo esta ley, sería algo similar. Sería N partido por A más menos la sumatoria de los momentos partido por el momento de inercia, donde el momento de inercia es igual a B por H al cubo dividido en 12. Bueno, estas dos son iguales, idénticas. Y luego vamos a tener una tercera, que es esta. La tensión máxima es así y la tensión mínima es así. O sea, lo que podríamos decir nosotros, que la tensión es igual a N partido por B y L, que sería A, por 1 más menos 6E partido por B. Recuerden que B y L